Desde las primeras horas de la mañana, tu ciudad empieza a despertar. El bullicio del mercado, el ir y venir de los transeúntes, las fachadas antiguas que cuentan historias de generaciones pasadas. Pero, tras esa aparente normalidad, hay algo que nunca lograste entender. Un murmullo apenas perceptible que se esconde en los rincones más oscuros de la urbe. Puede parecer una sensación pasajera, pero hay quienes aseguran que todo está conectado. Los símbolos tallados en el mármol de las iglesias, las desapariciones inexplicables que ninguna policía logra esclarecer, las reuniones secretas en casas abandonadas, las miradas esquivas de ciertos vecinos al caer la noche. ¿Realmente existe un culto oculto que controla tu ciudad? A simple vista, nadie lo admitiría. El miedo, el escepticismo y la incredulidad son aliados poderosos de aquellos que prefieren el silencio. Pero, si te detienes a observar con atención, empiezas a notar los detalles. Puertas con marcas extrañas, grafitis cuyo significado nadie conoce, fechas que se repiten en las noticias de tragedias, susurros sobre linajes familiares intocables, protegidos por fuerzas desconocidas. Muchos creen que no son más que mitos urbanos, historias para asustar a los niños. Sin embargo, algunos documentos y testimonios ofrecen una visión inquietante. Desde hace siglos, una sociedad secreta opera en las sombras, moldeando destinos y manipulando el curso de la ciudad. Su origen se pierde en el tiempo. Los mayores recuerdan relatos susurrados por abuelos, historias de rituales realizados en la más profunda oscuridad, cuando la urbe aún era un pueblo rodeado de bosques. En las noches de luna nueva, figuras encapuchadas se reunían en claro del bosque, encendían fogatas y entonaban cánticos en lenguas olvidadas. Muchos no regresaban. Con los años, el crecimiento de la ciudad obligó al culto a migrar hacia abajo, adentrándose en los túneles subterráneos, los sótanos de edificios históricos, las catacumbas selladas que duermen bajo el ruido del tráfico y las luces de neón. Las huellas que dejaron son visibles solo para quienes han aprendido a buscarlas. Entre las piedras húmedas, tallas de símbolos extraños, ofrendas de animales sin explicación lógica, círculos de velas ennegrecidas. El culto, según quienes se atrevieron a investigarlo, no solo venera antiguas deidades, sino que busca preservar un poder ancestral capaz de influir en el destino de la ciudad. Sus miembros, ocultos entre la élite y los marginados, operan tanto en lujosos salones de banquetes como en tabernas recónditas. Algunos aseguran que la clave está en el acceso a conocimientos prohibidos, manuscritos ancestrales transmitidos generación tras generación, fórmulas alquímicas, un lenguaje secreto con el que logran comunicarse sin ser descubiertos. Un simple apretón de manos, una palabra clave en una conversación aparentemente inofensiva, y los miembros se reconocen entre la multitud, protegiéndose mutuamente y cumpliendo con agendas ocultas. Las desapariciones, que parecen azotar a la ciudad en ciclos regulares, son solo el rastro visible de sus actividades. Familias enteras que se esfuman sin dejar rastro, investigadores que tras descubrir alguna pista caen víctimas de aparentes accidentes, testigos abrumados por un silencio que solo puede ser explicado por intimidación o miedo extremo. Los rituales, según relatos anónimos recogidos en diarios polvorientos, no buscan únicamente el sacrificio, sino que formarían parte de un complejo mecanismo de renovación, un pacto con fuerzas desconocidas para mantener el orden y la prosperidad a cambio de tributos humanos o animales. ¿Cuántas tragedias locales, de las que solo se habla en voz baja, pueden estar vinculadas a estos pactos silenciosos? Los símbolos son la clave. Escudriña las fachadas viejas y descubrirás triángulos invertidos, ojos dentro de círculos, letras arcaicas incomprensibles para el ciudadano común. Estos signos marcan lugares sagrados para el culto, portales entre el mundo material y algo que está más allá de la comprensión humana. Lugares donde lo imposible se vuelve cotidiano, donde la voluntad de los vivos es doblegada por fuerzas inmemoriales. Se cuenta que, durante ciertas fechas señaladas, los líderes del culto, personas influyentes, irreprochables a ojos del resto,
se reúnen junto a figuras desconocidas, rostros tapados por máscaras que representan animales totémicos. Allí, en completa oscuridad, con sacrificios de por medio, toman decisiones que afectarán al destino de la ciudad durante un año entero. Deciden quién ascenderá en la política local, qué negocios prosperarán, qué familias recibirán protección y cuáles caerán en desgracia, siempre de manera sutil para que nada parezca demasiado obvio. Las consecuencias se sienten en olas. Una subida inesperada en la criminalidad, el colapso repentino de un empresario próspero, una campaña política desarticulada sin explicación alguna. ¿Cómo mantener el secreto en un mundo hiperconectado, donde cualquier anomalía puede ser grabada y compartida en segundos? El culto ha sabido adaptarse. Reclutan miembros desde la juventud, los adoctrinan dentro de las estructuras educativas más respetadas, se aseguran de tener presencia en medios de comunicación, en los sistemas de seguridad, en las instituciones religiosas. No existe investigación, por bien fundamentada que esté, que no pueda ser desviada, desacreditada o suprimida si llega demasiado cerca de la verdad. Quienes logran escapar de su control rara vez hablan. Conocen demasiado bien el alcance del poder de la organización. A veces parece tratarse de una presencia que simplemente se intuye. El silencio súbito cuando alguien menciona las viejas historias en una reunión amistosa, las miradas incómodas, las muertes sin sentido que rápidamente son olvidadas. Sin embargo, hay quienes sienten esa fuerza con mayor profundidad, quienes, al caminar por ciertas calles antiguas al anochecer, afirman sentir que hay algo o alguien observando desde los portales oscuros, desde las ventanas donde nunca brilla la luz. La ciudad, aunque moderna e iluminada en apariencia, esconde una serie de capas invisibles. En la superficie, prosperidad, cultura, avances tecnológicos. Debajo, una telaraña de alianzas imposibles, un tejido de secretos transmitidos en voz baja por seres que no envejecen ni mueren, sino que se disuelven en el anonimato para ceder su lugar a nuevos acólitos. ¿Por qué tantos cambios inexplicables en las políticas públicas, en la asignación de recursos, en la aparición y desaparición de edificios completos? Algunos encuentran la explicación en el supuesto culto. Todo responde a necesidades rituales, a la necesidad de ocultar pruebas, de abrir nuevos espacios sagrados o de sellar antiguas puertas que no deben ser atravesadas. No siempre fue así. Hubo épocas en que el culto se sintió amenazado, cuando extraños visitantes llegaban a la ciudad con la única misión de exponer la verdad. Periodistas sin miedo, investigadores obstinados, forasteros que dedicaban su vida a desentrañar conspiraciones. Todos terminaron enfrentando accidentes, enfermedades repentinas, difamaciones que los dejaron a las puertas de la locura o del exilio. Fue entonces cuando el culto aprendió que el anonimato era su mejor aliado, que el terror solo crece cuando se vuelve cotidiano, cuando nadie sabe señalar exactamente de dónde proviene. Las tradiciones han cambiado con el paso de los años. Lo que antes se celebraba bajo la luz de las antorchas, hoy se enmascara en fiestas privadas exclusivas, en ceremonias que aparentan recato y sofisticación. Algunos rumores afirman que el culto ha transmutado su antiguo lenguaje por códigos digitales, mensajes ocultos en foros secretos, invitaciones que llegan a través de redes sociales, bajo apariencias completamente inocentes, una invitación a una exposición de arte, una cata de vino, un grupo de voluntariado. En estas reuniones clandestinas, las pruebas de lealtad se han modernizado, pero su objetivo sigue siendo el mismo: asegurar el silencio y la obediencia absoluta. No todo es tan claro como parece. La ciudad también es hogar de resistentes, personas que han perdido a seres queridos sin explicación y que no cesan en su búsqueda de justicia. Investigan, recopilan pistas, logran unir detalles que para otros pasan desapercibidos. Algunos han formado pequeñas redes anónimas, grupos urbanos que intercambian información, protegiéndose con seudónimos. Pero la paranoia es inevitable. Cualquiera puede ser un espía, un fiel miembro del culto, alguien que en apariencia busca la verdad
solo para alimentar a la bestia desde dentro. La tradición oral, plasmada en un puñado de libros clandestinos, asegura que el culto posee conocimiento de puertas que conectan nuestra realidad con otra dimensión, donde habitan entidades ancestrales que, a cambio de tributos, proporcionan poder o longevidad. Los rituales se apoyan en el miedo, en el dolor y, a veces, en la esperanza. La promesa de que al servir a la organización se evitarán males aún peores, desgracias colectivas que podrían caer sobre la ciudad si el vínculo se rompe. Así, el terror se justifica, y el culto encuentra seguidores incluso entre quienes detestan sus métodos. Cada vez que ocurre una desaparición, la tensión en ciertas calles es palpable. Algunos encienden velas, otros trazan símbolos de protección en las puertas de sus casas. Las abuelas cuentan a sus nietos historias de hombres sin sombra y mujeres que venden su alma a cambio de belleza eterna. La policía, sin pruebas tangibles, termina por archivar los casos. Las investigaciones privadas se enfrentan a nuevas desapariciones. Las autoridades acusan a las víctimas de haberse marchado voluntariamente, de buscar una vida mejor lejos del pasado. Pero los más observadores detectan patrones. Rostros conocidos en listas de invitados exclusivas, en fotografías antiguas de ceremonias religiosas, en notas al pie de periódicos olvidados. Pese a la oscuridad, hay quienes creen que la verdad acabará saliendo a la luz, que tarde o temprano alguno de los acólitos más jóvenes se rebelará contra la autoridad, arrastrando consigo secretos imposibles de ocultar por siempre. Hasta ese momento, la ciudad sigue funcionando, como si nada sucediera, como si todas aquellas señales fueran simples casualidades, supersticiones de quienes no desean enfrentarse a la realidad. Sin embargo, basta una noche especialmente silenciosa, el giro inesperado de una llave en una puerta que nunca se debió abrir, para que todo cambie y entiendas que no estamos solos, que el verdadero control no se ejerce desde el gobierno o la policía, sino desde las sombras. La próxima vez que camines por esas calles centenarias, mira más allá de la superficie. Observa los detalles, los gestos de quienes prefieren no cruzar tu mirada, las notas pegadas en faroles a medianoche, los anuncios encriptados en pequeñas esquirlas de papel escondidas en los bolsillos de los abrigos. Tal vez, sin saberlo, ya fuiste testigo de uno de sus rituales, o cruzaste camino con uno de sus líderes. Quizás la organización secreta que controla tu ciudad no es leyenda, sino la fuerza motriz detrás de todo lo que das por sentado. Y quizá, en algún punto, debas preguntarte, ¿eres parte de la resistencia o solo una pieza más, inconsciente, en el juego eterno de las sombras?